Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a ver este caso, el 17, donde lo que se pide acá es verificar el teorema de Green, donde C se considera positivamente orientada. Cuando acá se habla de verificar el teorema de Green, básicamente se puede interpretar de dos maneras. Hacer la integral, digamos por la metodología correspondiente, y luego compararla si efectivamente con si se cumple o no haciéndolo por la metodología de Green, ¿sí? O directamente tomando en cuenta que el teorema de Green es positivo, haciendo el cálculo, ¿sí? Viendo obviamente que se verifiquen las condiciones. Entonces, por ejemplo, para empezar con la primera integral, donde nosotros en este caso hablamos de este campo, ¿sí? Con esta curva a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Esta curva, que en este caso es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, lo que está encerrando es una área, si digamos, del recinto de tipo 1, que es los que pide el problema o que pide el teorema que son los que hacen falta para que se pueda aplicar el teorema de Green, ¿sí? O sea, un recinto que no tenga agujeros, vamos a hablar en castellano, o que sea acoconexo, ¿de acuerdo? En este caso una circunferencia, por suerte, no tiene ninguno de esos inconvenientes porque es un conjunto compacto, no tiene agujeros, etcétera, etcétera. Entonces, nada, digamos, directamente se puede aplicar el teorema sin mayores demoras. Entonces acá en azul estamos dibujando el borde, ¿okay? Este sería el borde de la región D y la región de todo lo que está adentro. Entonces, como hacemos siempre, vamos a proceder a parametrizar la superficie. Obviamente vamos a dejar acá la expresión del teorema de Green, que se cumplan todas las condiciones, básicamente las que vimos recién. La integral de campo de fuerza por el diferencial de desplazamiento, que nos va a quedar como la integral doble de la región D parametrizada de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de la componente P respecto de Y, ambos casos diferencial X, diferencial Y. Entonces lo que vemos en este caso es esto, que es la componente en P, y esto, que es la componente en Q. No se olviden en este caso de considerar el menos dentro de la ecuación. Entonces, en este sentido, vamos a tener Q de respecto de X, la derivada, considerando el menos tenemos menos, bajamos el 4 multiplicando por X al cubo por Y a la quinta. Luego tenemos P de Y, la derivada de esto, que en este caso nos va a quedar como 4 por Y al cubo por X a la quinta, ¿sí? Y haciendo la resta entre ambos, básicamente lo que vamos a tener va a ser, en este sentido, ¿sí? Menos 4 por X al cubo por Y a la quinta, menos 4 por Y al cubo por X a la quinta. Si la región, dado que la simetría en coordenadas cilíndricas es más simple expresarla en coordenadas cilíndricas, bueno, vamos a proceder en ese caso. Entonces vamos a tener en este sentido hacer el cambio de variables, x como r por coseno de tita y como r por seno de tita. Lo que vamos a ver es que en la región D, esto vamos a tener el ángulo tita, la vuelta es completa, así que el ángulo va a estar entre 0 y 2pi. Y luego tenemos r, que en este caso va a estar entre 0 y 1, justamente por la apertura que vemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Vamos a tener nuestra integral. Vamos a proceder entonces acá de esta resta. Obviamente haciendo la cuenta tenemos que aplicar el jacobiano, ¿sí? Y hacer todas las sustituciones que haya que hacer. Entonces procedemos en este caso, vamos a tener la integral. Acá vamos a tener entre 0 y 1 para r. Tenemos la integral entre 0 y 2pi. Tenemos q de x menos p de y. Esto podemos directamente expresarlo en términos de las coordenadas transformadas. Este menos 4 como factor común podemos sacarlo fuera de la integral si vemos que representa un problema. Voy a poner acá el menos 4 en azul para que lo vean como un escalar multiplicando por fuera de la integral, que es factor común, que no hay problema.
x al cubo, que en este caso nos va a quedar como r por coseno de tita al cubo todo, ¿sí? Por r i al cubo, i a la quinta, perdón, que nos queda r a la quinta por seno a la quinta de phi, ¿sí? Luego todo esto menos lo mismo de este lado, o sea, r al cubo por seno al cubo de phi, en este caso por r a la quinta por coseno a la quinta de phi, todo esto multiplicado por el jacobiano r, y luego los diferenciales, diferencial tita, diferencial r, ¿no? Bueno, la idea, el desafío después es reemplazarlo y ver cómo queda más adelante. Vamos a ver el segundo caso, donde en este caso lo que se trata de integrar es, a simple vista parece un poco más simple, porque básicamente, bueno, la función en sí no es tan complicada, puede ser un poco más desafiante el tema del recinto, ¿sí? Así que vamos a dibujarlo un poco más. Entonces, en este sentido, si dibujamos el recinto, acá lo que vamos a tener va a ser o por lo menos lo que dice la consigna, es que nosotros necesitamos parametrizar de la circunferencia solamente la mitad inferior, y esta es una circunferencia de centro 0, 0, como ustedes ven acá, y radio 3, porque en este caso vamos a tener el radio 3, que es 9, 3 al cuadrado, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener 0, vamos a tener 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y del arco, ¿sí? Solamente vamos a considerar entre menos 3 y 0 y 3 y 0, vamos a tener toda esta parte. Este es el borde y nuestra región D que está por dentro, ¿no? Entonces, nuestra región D, ¿cómo se parametrizaría esto? De vuelta tenemos que aplicar las coordenadas polares, ¿okay? Vamos a tener el cambio de variables como x por r coseno de tita, como y por r seno de tita. Si ustedes observan D, nuestro círculo es de radio 3, o sea que r va a estar comprendido entre 0 y 3. Tita, en este caso, puede estar entre pi y 2pi. Entonces, básicamente que es la mitad inferior del círculo. Entonces tita lo hacemos que corra entre pi y 2pi. El jacobiano de la transformación, que en este caso nos va a quedar r por ser el jacobiano default, digamos, de este tipo de transformaciones. Luego tenemos las componentes del campo, ¿sí? F, que en este caso nos está quedando como x y x al cubo, siendo ambas las componentes p y q, ¿sí? Entonces, al momento de calcular las derivadas parciales, tenemos la derivada parcial respecto de x, que nos va a quedar como 3x al cuadrado, la derivada parcial respecto de y, que nos queda como 0, porque no hay componente ni. Al hacerle la resta, ¿sí?, de q de x menos p de y, esto nos va a quedar como 3x al cuadrado menos 0, que es 3x al cuadrado. Y luego, juntando todos los elementos, vamos a tener que esta integral, ¿sí?, el resultado va a ser la integral entre 0 y 3 para r, entre pi y 2pi para el ángulo, q menos p de x, que nos va a quedar 3, en vez de usar x al cuadrado usamos la equivalente, ¿sí? O sea que en este caso va a ser r cuadrado coseno cuadrado de tita, incluimos el jacobiano r y luego el intervalo que va diferencial tita, diferencial r en particular. En el caso ahora de esta demostración, es una demostración simple, pero hay que prestar atención al tema del orden del ejercicio. Básicamente vamos a tener un campo de vectores en R3, un vector con tres componentes, B1, B2 y B3, y acá se va a definir al operador nabla al cuadrado de ese vector como el nabla aplicado dos veces dentro del vector, sino como un producto a la forma, digamos, de como se ha visto por ejemplo en caso de ecuaciones armónicas y demás, sino solamente derivando o aplicando el gradiente dos veces a la función. Entonces la idea es tratar de encontrar lo siguiente, demostrar que el rotor aplicado dos veces sobre este campo nos va a dar lo mismo que el gradiente de la divergencia de B menos esta cuenta aquí elaborada. Bueno, para esta demostración, ¿qué es lo que sería un buen camino? Tratar de calcular ambos caminos por separado y ver básicamente cuál sería el mejor de todos, ¿no? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, vamos a empezar por el siguiente. ¿Cómo calcular rotor del rotor de B? ¿No? Para empezar, rotor de B, estamos hablando de hacer la operación de nabla por el vector B. Y luego a eso, aplicarlo nuevamente nabla por esta multiplicación. ¿Se entiende? Entonces, si lo hacemos en el orden más puro, digamos en el orden sintáctico, por decir algo que tiene la ecuación,
deberíamos calcular lo siguiente. Primero empezar con el más interno de todos, que es el nabla por el vector. Entonces en este caso vamos a tener I, JK, que son los versores fundamentales, las derivadas sin nada de este operador, y las componentes de B, ¿no? B1, B2 y B3, y luego calcular con determinante esta cuenta. Entonces vamos a tener, ¿no? Nuevamente nabla por B, esto en el caso nos va a quedar como I por la derivada de B3 respecto de I menos la derivada de B2 respecto de Z. Luego tenemos menos J, el menos básicamente por el menos del centro, del medio que se tiene siempre, de en este caso la derivada de B3 respecto de X menos la derivada de B1 respecto de Z. Y sigo acá abajo y esto nos va a quedar como K por la derivada de B2 respecto de X menos la derivada de B1 respecto de Y. ¿Okay? Entonces eso sería lo primero que tenemos en cada caso. ¿Qué pasa si ahora aplicamos nabla por B? O sea, nabla nuevamente a la respuesta que tenemos al principio. Entonces volvemos a repetir la cuenta. Tenemos I, JK, las derivadas sin nada. Y volvemos a... Acá básicamente es un trabajo más que nada de tener paciencia y de, bueno, copiar sin, digamos, errores los enunciados, ¿no? Acá vamos a poner la derivada de B1 respecto de Z con la derivada de B3 respecto de X. Y en este caso tenemos la derivada de B2 respecto de X menos la derivada de B1 respecto de Y. Haciendo la cuenta, ¿no? Entonces, vamos a poner en orden, ¿sí? Acá el vector grande, vamos a poner primera componente, segunda y la tercera, ¿sí? Entonces, vamos a tener derivada respecto de Y de esta parte. Entonces vamos a tener en este caso la derivada segunda de B, en este caso de B2 respecto de X primero respecto de Y menos la derivada de B1 dos veces respecto de Y dos veces menos este producto que nos va a quedar la derivada de B1 dos veces respecto de Z dos veces menos la derivada, menos menos es más, así que la derivada de B3 dos veces respecto primero de X y luego respecto de Y. De la misma forma completamos para los casos anteriores. Fíjense, tenemos, en este caso vamos a tener un menos adelante, así que vamos a ponerlo de esta forma. Entonces va a quedar como la derivada de B2 respecto de X dos veces menos la derivada de B1 respecto de X primero, respecto de Y primero, respecto de X después. Y luego el producto cruzado acá que nos va a quedar menos la derivada de B3 respecto de Y primero y luego respecto de Z más la derivada dos veces de B2 respecto de Z dos veces, ¿no? Y se sigue repitiendo el cálculo en cada parte, ¿no? Entonces vamos a tener en este sentido, ¿sí? Para este producto la derivada de B1 segunda de Z primero y luego de X después menos la derivada de B3 respecto de X dos veces menos la derivada de B3 respecto de Y luego respecto de Z más la derivada de B2 respecto de Z y luego respecto de Y. ¿Ok? Si no hicimos mal las cuentas, ese sería el resultado al que hay que llegar de este lado. ¿Ok? Para cumplir con lo otro, hay que hacer las cuentas también de ese lado. Entonces, en este sentido vamos a calcular lo que queda del otro lado, que en este caso, en primer lugar, va a ser el gradiente de la divergencia de B. Entonces, ¿qué es el gradiente de la divergencia de B en este caso? Básicamente, nosotros tenemos que calcular primero la divergencia y luego aplicar el gradiente a cada uno de los pasos vistos ahí. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a tener la divergencia de B, que en este caso es el nabla, producto escalar por B, es decir, vamos a tener las derivadas respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z, todo esto por B1, B2 y B3, o sea que esto nos va a quedar como la derivada de B1 respecto de X más la derivada de B2 respecto de Y más la derivada de B3 respecto de Z. ¿Okay? Bueno, y luego al aplicar nabla por la divergencia de B, básicamente ¿qué estamos diciendo? Estamos calculando, no es nabla, digamos, no es el producto
escalar como hemos visto recién, sino que es directamente hacer de esa divergencia las derivadas parciales, es decir, la derivada de la divergencia de b, o sea, de todo lo que acabamos de encontrar recién de toda esta expresión, respecto de x en una componente, luego la derivada de toda esta expresión respecto de y luego la derivada de toda esta expresión, pero ahora respecto de z. Entonces sí va a quedar algo importante en cuanto a las ecuaciones. Entonces fíjense, la primera derivada respecto de x, en este sentido lo que nos va a quedar es la derivada de b1 dos veces, respecto de x dos veces, la derivada de b2 respecto de y luego respecto de x, la derivada de b3 luego respecto de z y luego respecto de x. Y si ustedes siguen la nomenclatura, van a ver que se repite un patrón común en cada caso. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, acá la derivada segunda es de este estilo, luego van a tener la derivada segunda de b2, pero acá coincide y dos veces, por eso está al cuadrado. Y luego acá van a tener la derivada de b3, luego primero por z y luego respecto de y. Y de la misma forma, en el tercero nos va a quedar derivada segunda de b1 respecto de x y respecto de z. Luego tenemos derivada segunda de b2 respecto de y luego respecto de z. Y finalmente la derivada segunda de b3 respecto de z dos veces. ¿Okay? Esa sería la lógica acá. Y luego a esto lo que hay que hacer es restarle, ¿sí?, el gradiente cuadrado de b, que en este caso tiene que tener las coordenadas, digamos, si uno no se pone a pensar, ¿qué sería el gradiente cuadrado de b? Que en este caso nos había quedado, estoy copiando textual, gradiente cuadrado de b1, gradiente cuadrado de b2 y gradiente cuadrado de b3. En este caso, gradiente cuadrado, estamos hablando de las derivadas segundas. Entonces, lo que hay que hacer es restarle a esto, ¿sí? Vamos a tener en este caso las derivadas segundas de todo, ¿sí? Las derivadas segundas de b1 respecto de x, respecto de y, respecto de z, respectivamente. Entonces vamos a tener, en este caso, para aplicar un poco esto, ¿sí?, vamos a tener la derivada de b1 dos veces respecto de x al cuadrado, más la derivada cuadrado de b1 respecto de y cuadrado, más la derivada cuadrado de b2 respecto de z al cuadrado, y replicar lo mismo, exactamente lo mismo, para cada componente en particular. ¿Cuál es el propósito de hacer esta prueba? Básicamente chequear la igualdad entre todas las partes, ¿no? Bueno, cuando ustedes hagan la resta, ¿qué es lo que se va a cancelar en cada parte que ustedes interpreten? Lo que se va a cancelar si ustedes hacen la resta entre cada parte, ¿sí?, va a ser lo siguiente. Ustedes al restar esto con esto, ¿sí?, que básicamente es lo que pide el teorema, si hacer la resta de la divergencia menos el gradiente, básicamente lo que van a hacer es cancelar, ¿sí?, estos cuadrados que ustedes ven a continuación con los homólogos de acá, y estos van a pasar a ser negativos. Si ustedes chequean término a término, es efectivamente lo que queda en la expresión que ven a continuación. Esa parte la dejamos para la resolución personal de ustedes. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.